todos ustedes por estar acá, a todos. Me siento contento de estar en este lugar. Y quintamente, agradecer por pensar y por concluir a las historias, y a los protagonistas de esta historia. Terceramente, agradecer porque a la institución que nos da la alojamiento la mañana de hoy, etc. Debo decir que el año pasado, en noviembre, agradecer a esos protagonistas y esos en un protagonistas reencuentro que no similar están acá de gente joven, porque partieron en su momento a otra dimensión y no pueden estar materialmente, físicamente, pero están con nosotros en la dimensión exacta del amor en la memoria. El libro que me corresponde presentar por la invitación de Héctor Marcano se titula FANET, una escuela para la vida. Es lo que está en la portada. Más adentro dice FANET, fe, alegría y negro primero, una escuela para la vida, de paréntesis, 1916-2023. Es una de las primeras cosas que me llamó la atención, la genialidad de quien hizo el subtítulo. Y en vez de colocar fe y alegría, como debe ser, colocó fe, alegría y lo primero, para que no hubiese esta reiteración innecesaria de colocar fe y alegría y lo primero. Fe, alegría y lo primero. Entonces asume como una especie de definición metafórica la fe y la alegría y la lucha de un prócer nuestro como libro primero. Es un libro, no la primera vez que lo veo así, en persona. Había visto el digital. Que me parece que está muy bien presentado. La portada es de Juan Ramón Pérez. Juan Ramón Pérez no está, ¿verdad? Juan Ramón Pérez está en Oriente del país. El dramaturgo fundamental de FANET, por las cosas que me he enterado en la lectura del libro y otras cosas que después le comento. Es bella la portada, muy atractiva. Cambió la portada como 2 o 3 veces, ¿no? Sí. La portada es más universal, es como, va mucho más allá de lo que es la externalidad de la experiencia. Eso le quita un poco presencia en la portada a lo que a mí me hubiese gustado, que un poco está en esta galería, pero sin embargo, aunque no está en la portada, adentro está la historia, y eso es muy importante. El libro es una edición de la alcaldía del municipio de Páez, Instituto de Formación Tatiana Delgado de Niño, editorial González Mujica, edición al cuidado de Luisa Velázquez, Juan Alonso y Armando González Segovia. Entiendo que Luisa Velázquez tiene un compromiso en la mañana en la Espiga, y Juan Alonso. Pero Armando está aquí con nosotros. Ajá. Y las ilustraciones y las fotografías de la colección Familia Marcano Monteiro, Carlos Vierna, Eduardo León, Juan Alonso y Santiago Azuaje. Esto es lo que tiene que ver con el formato del libro. ¿Ustedes lo conocían? No. Digitalmente. Bueno, fíjense. Es una buena presentación. Ahora, como hace mucho tiempo, pero más ahora que antes, es muy cuesta arriba publicar un libro impreso. Hay una pelea teórica, técnica y política y financiera sobre qué es mejor, el libro físico o el libro digital. Y cada quien de los que y de las que les gusta leer, les gusta tener el libro frente a él, tiene sus razones y sus explicaciones. A mí me gusta más el libro en físico. El traje que viste el libro, eso es de lo que hemos hablado. Su estética es el otro paso. Es decir, vimos solamente el traje exterior, ahora vamos entrando un poquito más de ese traje que viste el libro, que es el lenguaje. ¿Quién cuenta en este libro? Cuenta
la historia, cuenta el colectivo, cuenta el grupo, cuenta el amor, cuenta la fraternidad, cuenta la lucha, cuenta el teatro, cuenta los títeres, cuentan los murales, cuentan las pancartas, cuentan la dimensión exacta del proyecto llamado FANE. Y lo hace por la voz, el corazón, el entusiasmo y la perseverancia de un tipo llamado Héctor Marcano. Pero no solamente lo cuenta él, lo cuenta el resto de los protagonistas de la historia, donde hay uno que está en más primera línea que otro, pero en definitiva todos están contando en ese libro. Ahora, ¿cómo lo hace quien cuenta originalmente y en el epicentro del relato? ¿Cómo lo cuenta Héctor Marcano? Con una escritura muy directa. No es una literatura de circunloquios, de orillas, va al epicentro. Me parece que lo hace con mucha claridad, con mucha eficiencia, con una economía de palabras que no por ello hace que se pierda la esencia de lo que está contando. Y eso es muy importante. Bueno, en mi caso, yo lo he leído como 5 veces. Me parece que uno lo lee, se mete en una historia interesante, desde el principio hasta el fin, porque es una historia, ya dijimos, que está caracterizada por la vivencia, por la fraternidad, por la lucha, etcétera, pero además porque está muy bien contada por Héctor. Y en los momentos en que entran las otras voces, por ejemplo, la Blanquita Galinde, creo que se llama, Orlando Bielma, Carlos Bielma, y los otros y otras que cuentan anécdotas, referencias de confrontaciones con el poder constituido del Estado en un momento determinado, lo hacen de manera que a mí me gusta mucho, muy eficiente, muy honesta además, sin mucho pajareo o florituras. La manera como el compañero Héctor plantea el discurrir de la historia, además es muy bonito también. Lo hace en apartados, son como capítulos, como partes, con un título que recuerdo: El descubrimiento, El semillero, entre otros. Son como 12 o 13 apartados o capítulos con su respectivo título, y acompañados de un epígrafe que es como el alma que anuncia lo que va a venir. Hay una consubstanciación extraordinaria entre ese epígrafe que el compañero ha escogido y lo que dice la parte de la historia que se cuenta en ese apartado. Del carajo, me pareció extraordinario. De modo que el libro tiene en su estética realmente una cosa inteligentemente pensada para ser bien dicha, y creo que la intención es captar la atención de quien lee o escucha porque otro le lee esa historia. Ahora, la historia que habla a través de Héctor y otras y otros fanes. Antes de decir cuál es la historia, me gustaría, y me disculpan si me extiendo un poco, me dijeron que podía hablar 2 horas y media. No. Bueno, hablamos 2 horas y 20 minutos. Ok. El contexto. En la primera parte del libro, Héctor habla del contexto internacional, las dictaduras que se vivían, por ejemplo, en Colombia con Rojas Pinilla, Paraguay con Alfredo Stroessner, en República Dominicana con Banzer, Videla y su combo en Argentina,
Pinochet en Chile, y que hace la salvedad muy interesante, historia pura, que en Venezuela, a diferencia del contexto internacional, ya no existía la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, había sido derrocada en 1958, y que se estaba viviendo lo que podía ser los albores de lo que se llamó la democracia representativa. Y aguas abajo o más adentro, habla de lo que se vivía en Venezuela en términos de condiciones sociales, culturales y políticas. La pobreza, la marginalidad, la exclusión, el contrapoder, etc. Leyendo eso, ¿verdad? Yo recordé un libro que se llama La pobreza en Venezuela, de Michel Chusodowski. Él es un Michel Chusodowski, canadiense, que fue contratado por un gobierno de Acción Democrática en Venezuela para que hiciera una panorámica de cómo estaban los números, fundamentalmente las estadísticas. Resulta que ese informe, que era una radiografía, diríamos ahora, una tomografía, una resonancia magnética al dolido cuerpo de esta nación, arrojó unas estadísticas tan terribles que el gobierno lo engavetó. Prohibieron su publicación. El hambre que se vivía en este país en esas décadas, la cantidad de niños y niñas que tenían prohibido entrar a las escuelas, no podían ingresar a las escuelas, la exclusión era muy grande, el déficit de vivienda, gente viviendo en los ranchos, gente viviendo en los ranchos, no, en la calle, en Caracas bajo los puentes, gente que se acostaba sin comer, gente que buscaba comida en los basureros allá en las avenidas principales de Caracas, etcétera, etcétera. Era una cosa dantesca, terrible, y ese informe lo encabetaron. Apareció luego por publicaciones que algún osado hizo. Era la década del 70 y próxima al 80, a la que estamos haciendo referencia. Entre los últimos años del 60 y del 70 hubo un reflujo de las fuerzas contestatarias de este país, las fuerzas progresistas o de izquierda. Recordemos que se venía de la derrota de la lucha armada y había una depresión política que trató de levantarse con aquel famoso encuentro de la cultura en Cabimas en 1970, diciembre de 1970, donde diciembre, donde participaron gente de la política que estuvo en la guerrilla. Recordemos que se colocó un mensaje que enviaba Douglas Bravo, que estaba todavía en la montaña, y lo se colocó en Cabimas. Estuvieron Julio Escalona, estuvo Librito García, estuvo Balairet, estuvo Rincón, el rector de la Universidad de los Andes, gente de Barinas, el gordo Eduardo León, la gente de PRL Ruptura, la gente de la OR, la STEP, un encuentro que produjo un testimonio que se llama Memorias del Encuentro Cultural de Cabimas contra la Hegemonía Neocolonial, publicado en el 2017. Mucha de la gente que venía de ese reflujo histórico de la lucha guerrillera, que no pudo trascender más allá en lo político, que había como esa especie de despecho, de comenzó a transitar por otros caminos, a buscar entonces acercarse más al pueblo, a las comunidades, a la calle. Y uno de los puntales de esa experiencia fue precisamente PRB. Luego en su versión PRB Ruptura. Y yo, por lo que he leído y por lo que conozco,
en Portuguesa, como en muchas partes de Venezuela, mucha de la gente que se dedicó a la actividad cultural, artística, era gente PRD Ruptura. Nuestros barrios que hacen mención, la municipalidad, Altamira, Negro Primero, Fe y Alegría, era un retrato de esa dolencia a que estamos haciendo referencia en este momento. Y muy bien lo dice Blanquita o Blanca Galinde en una parte del libro, donde cuenta cómo tuvo que ir una niña, ¿verdad?, al hospital, y la niña fue hospitalizada, muerta en el hospital, porque tenía disentería, ferteritis, desnutrición. Pero el caso de esa niña que Blanca Galinde llevó al hospital no era la excepción de la regla. Esa era la regla. En ese contexto apareció en Portuguesa, en el libro de Araure, aparecieron unos prometeos. Y aquí otra referencia teórica. Hay un sacerdote jesuita que hace un tiempo, que no recuerdo ahora ni el nombre del señor ni del artículo de opinión, ensayo muy breve. Ese sacerdote jesuita que publicó en la revista SIC del Centro Gumilla, para caracterizar cuál es el pensamiento, la valoración y la conducta de los jóvenes del 60, del 70 y parte del 80 venezolano, así como esa misma valoración, esas ideas, ese pensamiento y esa conducta de los jóvenes de la década del 80, final, 90 en adelante, utiliza dos figuras de la mitología griega: la figura de Prometeo y la figura de Narciso. Entonces dice, Prometeo, sabemos, fue aquel titán que le arrancó, que le robó el fuego a Zeus y a los dioses griegos para dársela a los seres humanos. Porque Zeus, una de esas calenteras que se agarró con Prometeo, decidió quitarle el fuego a los seres humanos. Eran dioses. Y Prometeo le robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Y como castigo fue amarrado fuertemente en una inmensa roca, y todos los días venía un águila y le comía el hígado. Y al siguiente día se lo seguía comiendo porque el hígado se regeneraba hasta que se revistiera o alguien lo salvara. Por su parte, Narciso, un joven engreído, yoísta, individualista, enamorado de sí mismo, en el arroyo, agachado en el arroyo, se quedó mirando su figura en el reflejo del agua, subyugado por su belleza, y fue tanta la atracción, su enamoramiento con su yo, que por descuido cayó al agua y se murió. Bien, este sacerdote jesuita, de una manera extraordinaria, dice: los jóvenes de Venezuela del 60, del 70 y parte del 80 fueron prometeos, que le arrebataron el fuego a los dioses, dejaron familia, buenas posiciones económicas, privilegios, sufrieron, padecieron para entregarle el fuego de los dioses, del estado constituido, del poder omnímodo al pueblo. Mientras que los jóvenes, aplausos, claro que sí, se lo merecen. Mientras que los jóvenes, lamentablemente, a finales de los 80, 90, 2000 en adelante, se convirtieron en narcisos. Exacerbado individualismo, egoísmo profundo, un yo superlativo. Recordemos que exactamente a finales del 80 apareció
aquella oferta del mercado que era cómo cultivar la autoestima. Un concepto, categoría muy tramposa. Sé feliz. Sé feliz. Consigue el éxito. Incrementa tu autoestima. Por el tópico precio de tantos talleres para que cambies. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, por encima de mis padres, de mis hermanos, de mis primos, de mis amigos, de mi comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, desde lejos, sin conocer la experiencia, la vivencia, como se dio, pero por lo que he recogido en el trabajo de esto, por lo que conozco, yo soy de aquí de Portuguesa. Los chicos, las chicas, los chamos, las chamas, los jóvenes del FANEC fueron prometeos a quienes hay que brindar un aplauso y agradecerles infinitamente haber asumido una conducta de irreverencia, de contestación, de réplica. Dicho esto, entonces, hay una cosa que me llama mucho la atención y es muy interesante. Aunque se ubica como 1976, el inicio del FANEC, sin embargo, quien cuenta la historia en el primer momento, que es Héctor, no arranca desde 1976, porque la historia es así. Nada en la vida como proceso social es un soplido de botella, es un hágase la luz y la luz se hace. No, nosotros, cualquiera de nosotros, en cualquier parte del mundo, no nació porque ya le mira, párate, o sale de la barriga de tu mamá. Mucha gente dice, bueno, pero esos indios, esas indias, qué cultura tan fea. Oye, tú vienes de allá, venimos de los aborígenes, cruzados después con europeos y con negros, africanos, porque yo nací de mi mamá, la mamá nació de su mamá, la abuela nació de su mamá, mi bisabuela nació de su mamá, y él iba hacia atrás en la historia. El hombre, Héctor Marcano, arranca haciendo referencia a que en 1973 acudió detrás de una chica que a él le gustaba a una función de teatro en la Casa de la Cultura, a Carigua Araure, porque el Carlos Gauna es de ahora, no. La historia más reciente era Casa de la Cultura a Carigua Araure. Y en el festival de teatro estudiantil que se llamaba, estaban presentando una obra de Alejandro Casona, Los árboles mueren de pie, Víctor Carranza, el director, una obra extraordinaria. Yo no conocía a él, no sé en qué puesto estaba, y yo estuve esa noche en esa función. No. Bueno, este señor parte de la historia que cuenta aquí desde ese momento. No sabía que era teatro, llegó allí por azar, no hay nada por azar y por casualidad. Pero algo de lo que vio allí le llamó la atención. Por cierto, entre la gente que estaba allí, una tremenda actriz, Ivana Catarroso, que todavía está activa, Eneida Pernalete, que se retiró a destiempo, en mi opinión, el gordo Eduardo León, y otros más. Yo vi esa obra que tenía 3 actos, por lo menos, hora y media, 2 horas, pero aquella vaina frente a mí era una película. Yo no podía apartarme de la escena. Y eso que ya sabía que estaba condenado a una posible pena en la casa. Estaba medio escapado, la hora, etcétera, que vivía cerca de la Casa de la Cultura. Ahí arranca la historia del FANEC. ¿Por qué? Porque el compañero es un embrión de la historia de la obra del FANEC. Luego, Marcano en el Liceo José Antonio Parra, el grupo LIRA, Libertad, Independencia, Revolución. LIRA. Luego, la gesta
estudiantil, libertaria, revoltosa, come candela, irreverente, que frente a todas las circunstancias terribles que vivía la educación media en este estado, se alzó. El Liceo de los López, de José Antonio Páez, otro liceo de espíritu, creo, de Guanare, de Turén, Pablo Herrera Campos. Pablo de Herrera. la Campis, Y el de Guanare, el Liceo Junta. Liceo Hugo. Eso fue la lucha que estremeció a Portuguesa. La estremeció. Fuerte. No sé si habrá otro momento de la historia de la lucha estudiantil política en Portuguesa que haya tenido esas características. A lo mejor la hay. Yo estudiaba tercer año en el Liceo de Leonor. El negro Ariza, Iraira Alfonso, por allá por la tele industrial, Carlos Perdomo Fidel, Magú, que está por allí. A ver, Adrúbal León, Eduardo León y otros y otras. Y bueno, por supuesto, se incorpora Héctor Marcano a esa lucha. Yo recuerdo, mira, López, tuvimos varias noches ahí quedándonos, cuidando el liceo porque la policía amenazaba con meterse, etcétera, etcétera. Una lucha importantísima, ¿no? Luego, el compañero, entiendo que estaba en el MAS, aquella época, pero después encantado, según él dice, por ruptura. Y comienza a hacer un trabajo político. Aquí decía el cine Colón, yo le decía a Héctor en su momento, me parece tan genial que para esa época ese grupo tenía alquilado el cine Colón en la reja de Guanare. Yo no sé qué lo pagaba. ¿Sabes qué comprar? Ok. Pero tengo pendiente. Luego se va para la Feria Alegría, etcétera, etcétera. Pero fíjense, entonces Fanes, aunque su cédula de identidad formal es 1976, nació de un modo hace 3 años atrás y después se extendió por supuesto. El grupo Fanes no fue un grupo de teatro, no fue un grupo artístico, no fue un grupo cultural, no fue un grupo de sociocultura, ni fue un grupo político. Fue todo eso y más. Hicieron títeres, teatro, hicieron trabajo social. Y ahí recuerdo que estaba recordando en el marco, digamos, teórico de la cosa, a Gloria Martín en su libro Metódica y Melódica recuerden si lo han leído, Metódica y Melódica de la acción social, cultural, algo así, donde habla de la inserción de los jóvenes y las jóvenes en el trabajo en las comunidades. Maravilloso, porque hicieron una cosa que después se llamó INDECOR, el grupo de Carlos Lang, Investigación, Desarrollo, Estudiar y Transformación. INDECOR, lo pusieron en práctica ahí antes de que apareciera. Se le adelantaron a Jara y a Fasborda, los colombianos, en eso de la acción, investigación, acción, participación. Si ese libro puede ser una tesis de grado, planteada en la acción, participación, planteada en las historias de vida como una metodología cualitativa de más reciente data, 40, 50 de esa metodología, lo que faltaría es hacerle un planteamiento teórico de profundidad, lanzarle unos objetivos o hipótesis y listo. Pero es una tesis de grado, porque resulta que los compañeros no hicieron extensión universitaria. Ellos no hicieron, sino que hicieron fue un trabajo vivencial en la comunidad. Y allí está presente Paulo Freire. Y están presentes otros pensadores
que decían para su época que la transformación estaba realmente con la gente, en su lugar del sufrir, en su lugar, y sigue estando, por supuesto. ¿Ven? Y eso lo hicieron. A mí me llamó la atención agradablemente que hay una anécdota allí de cómo hicieron una encuesta diagnóstica para saber de las necesidades más urgidas que tenía la comunidad. Y de varias que había, surgió la necesidad de una escuela. Y como el Estado en ese momento, la gente de los gobiernos, no le paraba bola, ellos comenzaron por autoconstrucción a hacer, por lo menos, la primera parte de la escuela. Después el gobierno asumió, hicieron la escuela, y es una anécdota que la cagadita de cuenta que el presidente Luis Herrera Campins vino a inaugurar, que ya quería intervenir para plantear otras cosas, la posibilidad que el nombre de la escuela fuera convenido por la propia comunidad, dejar testimonio de la participación protagónica de la comunidad y del grupo FANE. Y el presidente le dijo, y la partida ahí. Eso me generó un revuelo, por lo que yo leí, apareció reseñado en la prensa de esa época, y así su familia le reclamó a Blanquita estar metida en sus pagas. Eso es vivencia social, trabajo sociocultural y por supuesto político. Hay una parte interesante que puede generar polémica. No sé si ya zanjaron esa dificultad, que por cualquier momento determinado le dice a la gente de ruptura. Yo no sigo en esa línea, pienso que el trabajo tiene que ser más independiente con los jóvenes. No quiero meter a todos los compañeros y compañeras en la militancia de ruptura, el camino que están tomando no me parece el más perfecto. Incluso hay asomado una afirmación, una toma de posición de Héctor en ese sentido, y que al final, como él dice, y yo creo, le dio la razón, pues la historia, lo práctico, lo que ocurrió en la cotidianidad, y después hubo logros en esa comunidad. Me llamó la atención en una fotografía, y ahí otra vez el testimonio de Prometeo, en lo que Blanquita hizo ese día, en lo que hicieron ellos con las encuestas. Es Prometeo, tirándole el fuego al poder constituido para entregárselo a los seres humanos, a ellos primeramente y a los demás después, y viceversa. Una cartelera que ahí le colocan proselitista dice: año 1979-80, diciembre, 12 de diciembre, algo así, una actividad navideña, tal, otra vez, pero están convocando para el 1 de enero del 80. Carajo, ese es el día del ratón, de la resaca, de la sopita. Ah, no, pero esta señora, estos jóvenes, cabeza caliente, hicieron actividad, de ver rifa, había actividad deportiva y un acto cultural. 1 de enero de 1980. Da testimonio de que habían ganas de echarle bola, habían muchas ganas de trabajar, de hacerlo, así como las bolas que le echó Prometeo cuando le quitó el fuego a hacer para entregar a todos los seres humanos. Esa experiencia nos dice que lo que aparece en el libro, ¿verdad?, o el libro per se, es altamente valioso, es altamente maravilloso. Y ahí uno responde: ¿para qué el libro? ¿Para qué contar la historia? Esto, voy a ver si lo tengo aquí. En la última parte del libro, yo lo coloco en mi referente de la presentación. En la primera parte dice esto, o mejor dicho, copia esto: nosotros hagamos la historia y que otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ali primero. Hay un momento que hubo un reflujo también en FANE, por lo que estoy leyendo. Una diáspora, primero se fue el compañero a estudiar en la ULA, años 79, 80, 81, 82. Por allá se consiguió unos maestros, a los que también yo conocí, Rómulo, el caso de Aranza Tiberio,
La gente de la ULA, pues, del teatro fuerte de aquella época, fueron sus maestros. Winston Rosales. Jacinto Cruz. Bueno, entonces él vuelve, trae otra experiencia. Lo que creo yo genera un mejoramiento en la calidad de la propuesta artística, ¿verdad? Porque uno puede ser un buen artista y tener un grupo artístico muy bueno, por talento, pero es bueno cuando hay formación también. Repito, esto no, es para mí, el panel no fue un grupo de artistas, un grupo de artistas, además, fueron un grupo político. Y a mí, yo encierro en lo político, aunque mucha gente cree que solamente hace política del partido. No, la política no es exclusividad de los partidos políticos. Por eso no es bueno que quienes militan en los partidos políticos crean que el derecho a hacer política solamente sea el de ellos. Política hacemos en la casa, con la familia. Política hacemos en la comunidad, con los vecinos. Política hacemos en la escuela, en la universidad. Política hacemos en la iglesia a la que pertenecemos, si pertenecemos a una iglesia religiosa determinada. Política hacemos en el gremio que nos une. Jugadores de bolas criollas, artesanos, pintores, teatreros, amas de casa, mercadógrafas. Hay que hacer política, porque la política, como tú decías, es una ciencia. Se maneja poder, decisión, ¿qué más? Entre otras cosas. El panel fue un grupo político que hizo arte en los títeres, en el teatro, trabajo sociocultural, etc. Voy resumiendo porque si no puede durar 2 horas y media. Bueno, hay un momento de la historia de cómo ocurre, generalmente nos toca irnos a otro lugar en busca de nuevos horizontes. Y el grupo, digamos, parece una deserción importante, una diáspora. Hay quienes se van para el Estado Largo, otros se van para Caracas, otros se van para Mérida y otro se va para Barinas. El infalible Chicho. El grupo, por supuesto, sufre eso, una merma, pero queda gente cargada ahí. Voy a un salto. Yo tengo referencia, nunca la vi, por supuesto, pero una referencia de una obra que, así como el Mesías que bajó del infierno, que se presentó en la oportunidad, incluso fueron a un festival de teatro portuguesa, hay una obra icónica, porque me han voceado algunos compañeros que participaron en ella, que fue un boom en el teatro portugueseño de Carico Araujo, fundamentalmente la obra de Gardel. ¿Cómo se llama? El día que me quiera. El día que me quiera. Picabrú. Allí está. Bueno, yo intuyo que esa obra, cuando la montaron, ya había más exigencia desde el punto de vista realmente artístico. La técnica, los movimientos en escena, la manera de decir el texto, la voz, la lección, la intención, etc. ¿no? Además que se sumó el hecho de que un argentino que andaba por Guanare y se instaló después aquí, Emilio Lenski, apoyó mucho por su experiencia, argentino, como Arreglo, etc. ¿no? Me hizo referencia de ello Rafael Ordóñez, me hizo referencia de ese trabajo Eduardo León y la referencia de esto primero contada y después escrita. Hubo un momento que el grupo que se encontraba con otra gente y otros grupos potencia su fuerza y entonces surge el movimiento cultural Ezequiel Zamora. Es la época en el Encuentro Nacional de los Poderes Creadores del Pueblo Alí I, que se produjo aquí de Nazoa, que se produjo en Valencia uno, en Barquisimeto otro, en Mérida otro, no recuerdo si en Caracas. Yo estuve en el de Valencia, la Universidad de Carabobo, en 1977, no, perdón, 78-74.
Fuimos con una obra que se llamaba La Doca del Patroncito, con el actor Luis Pérez Manzano, Carlos León, Uviedo y Alfredo Ramos. Y ahí conocimos un poco de gente y nos reclutamos con un poco de En gente. Mérida también, ¿no? En Mérida también. Y ese movimiento, Ezequiel Zamora, del que tuve referencia, porque hay unos primos, Guillermo, el negro Guillermo Bordero y Gabrielito, que estaba en un grupo de teatro por ahí, el 4 de julio creo. Una vez que vine de Barinas, que no fue el día que me conocí al señor que vive allá, el de la barba larga, a Benjamín Arenas. Yo vivía en Villaragüe. En una de esas venía para acá, Guillermo, el negro Cordero, y Gabrielito me dijeron: tenemos un movimiento arrechísimo, hacemos teatro, tenemos las comunidades tomadas, los primeros de alegría, damos esta parte, nos veo como 12 o 15 barrios, además de la Casa de la Cultura y otros lugares. Bueno, este movimiento cultural Ezequiel Zamora es una potenciación, digamos, de la manifestación teatral con gran contenido cultural y político. Luego hay un momento del 91 en adelante, hasta el 2004-2005, en que Fanet está en el corazón, está en la mente, está en la idea, Fanet está en su historia, pero hay, entiendo, poca actividad como la que había, ya está en la comunidad, etc. Y se hace una referencia allí a un 2 o 3 años que Fanet se dedicó a la actividad fundamentalmente editorial, ¿verdad? Al incentivo, a dar a conocer a escritoras y escritores que no tenían publicaciones, porque bueno, eso siempre ha sido muy competido, muy reñido, además muy tramposamente trabajado, gerenciado y burocratizado. Aún todavía, con todo y que se creó cada día un libro, las políticas editoriales del gobierno del presidente Chávez, que no hay que desmerecerlas, porque fue un gran logro. Tanta gente anónima, buenos escritores que habían estado en el anonimato, lograron publicar su libro con la política cada día un libro, por ejemplo. Bueno, mención aparte, Luis Pérez, por favor, tráeme esa maleta que trae esa moletera. Mención aparte, la cena navideña. Cena navideña, ¿verdad? Yo voy a hacer una bola y parte de la otra, leyendo las anécdotas, los premios, la F de oro, por ejemplo, cómo se dedicaban esos muchachos, esas muchachas, a conmemorar ese encuentro en el marco de todas las cosas que hacían siempre juntos. Además, se juntaban para celebrar una cosa fabulosa, porque este grupo del FANE, además de ser todo lo que hemos dicho, fueron muy grandes amigos. Seguimos siendo. Perdón, sí, es cierto. Gracias por la corrección. Ya voy cerrando, solamente quiero compartir con ustedes algo de aquí. Bien. Esas cenas navideñas me llamaron mucho la atención por las anécdotas, por las cosas que yo comencé a ver en esa descripción y ese relato. Pero sobre todo, me llamó mucho la atención porque creo que tú lo dices en el libro, una de las cosas, uno de los secretos, o más bien uno de los condimentos, los ingredientes que hace posible que el Fanet permanezca tanto en el tiempo, es ese compartir. Hay unas teorías que tienen que ver con el trabajo eficiente, la comunicación eficaz y trabajo en equipo eficiente. Una de esas es la amistad honesta, la amistad directa, por encima de las diferencias. De modo que esos encuentros navideños son más que anécdotas. Para mí son un ingrediente muy importante para la permanencia del Fanet, más allá del momento que dejaron de ser Fanet activamente hablando.
Yo lo voy a leer, un texto breve de mi libro, Más allá del vuelo de los pájaros y de la lluvia, que se llama precisamente Los amigos. Los amigos son ríos subterráneos por donde viajan entrañables barquitos de papel, sorteando invictos las mayores tormentas, todos los fogonazos del olvido. Y para cerrar, mi diálogo con la historia de este libro, más allá de su lectura. Esa lectura me apasionó por las razones que ya dije anteriormente, ¿sí? Por el traje que la viste, por la manera como se aborda, por la estética, por la propia historia, que es un referente para la historia de este país, del teatro, la cultura y la política hecha por jóvenes. Porque resulta que en ese libro me conseguí momentos como el que el compañero relata cuando entró en 1983 a esa casa de la cultura, porque yo estuve esa noche ahí. Yo viví en el barrio de La Cañería, ahí nací. Yo era asiduo visitante de la biblioteca que tenía esa casa de la cultura, Carico Araure. Y en el 73 comencé a trabajar, comencé a formar parte del teatro con Carlos Rebete como director y estuve en el elenco de la obra Los Sordos, una obra de un libertinento español. Y luego seguí trabajando con nada más y nada menos que el maestro Carlos Denis, quien venía de ser discípulo de César Rengifo, del grupo Máscaras de Caracas. Carlos Denis estuvo en Europa y formó el grupo teatral Lara con grandes figuras del teatro y del cine y la televisión venezolana. Él venía los sábados de Barquisimeto aquí a Araure, porque la Casa de la Cultura queda en Araure. Aquí, en estos lugares, casi todas las cosas que hay en Araure. Es el barrio más grande de Caribe. Es el barrio más grande de Caribe. Bueno, mira, los amigos que tienes, amistad ya has puesto a prueba. Engánchalos a tu alma con ganchos de acero. Ese epígrafe, como decía al principio, es el alma de lo que se narra después. Así todos los epígrafes de este libro, me parece maravilloso eso, son muy acertados. Bueno, resulta que en la Casa de la Cultura, ¿verdad?, me conseguí con gente que aparece en esta historia. Compañeros, aparecen dos muchachas, Meche, Mercedes Solano, Mayaín Hernández y otras que no recuerdo. Incluso yo trabajamos con Blanca Galíndez, que montamos en el 76-77 la obra Cantata a Santa María de Iquique, bajo la dirección de Carlos Denis. Una versión un poco light, una versión un poco alejada de realmente lo central de esa obra, que era una réplica, una protesta, una denuncia al asesinato de los obreros del Salar allá en Chile. Pero además me conseguí con Reinaldo Martínez en la obra 4 estaciones, que fue poesía, dirigido por Carlos Denis. Martínez fue el director, Martínez fue el actor principal de esa obra. Yo trabajé en esa obra. Me encontré con Miriam Sosa, porque ya había compartido escuela en la escuela concentrada Limoncito, en la escuela de allá de Tamarindo, 13 de junio, cuando éramos chamitos de 8 o 9 años, y después me encontré en el teatro con el Gordo León, que era un tipo irreverente siempre. Lo recuerdo en una asamblea de este teatro en la Casa de la Cultura, hablando contra el teatro que hacía Denis, incluso contra el otro teatro que hacía en su momento Fernando Martínez, que después fue Uña y Mugre del grupo Pueblo. Pero es que prácticamente, como dijo Rafael Ordóñez, Reinaldo Martínez fue madre y padre del teatro del Estado portugués. ¿Verdad? Bueno, Luis Pérez Manzano, que participó en el grupo Rebeldía,
con Ordóñez, no, la dirección en ese momento, circunstancial, imagino, de Reinaldo Martínez, porque la dirección lo asignó después el propio Rafael Ordóñez, con Viva Páez, otra obra icónica de verdad, del teatro portugués de Carlos. Alejandro González El Diente, que estaba en el grupo también Rebeldía, después tuvo el grupo Pueblo. Y luego, ya decía, aquí nombras a Alexander Segarra, que entró al teatro porque estaba enamorado de Lilian. Alexander Segarra estuvo en Los Meyes, llegó allá. El compañero José Vicente Rodríguez, nosotros ya le decíamos el infalible. Hicimos actividad política en el Frente Universitario Progresista. Noel Grimán, que también estuvo de pasadita por aquí en la referencia. Noel Grimán estuvo con nosotros en el Frente también, en la universidad, constituimos en aquel momento un comité muy importante de solidaridad con Centroamérica, con El Salvador fundamentalmente. Y bueno, así sucesivamente, el diálogo de ese libro con Alfredo Ramos fue y es muy pasional, es vivencial, es histórico, porque aunque no forma parte del FANE ni de esa época histórica, porque estaba en otra cosa, pues me encontré en esos años alguna incidencia aquí y luego en los años siguientes también estuve presente con esa gente. Y fíjense, y con eso cierro ya así definitivamente, una escuela de formación para la vida. Porque resulta que cuando llegó el Chicho a Barinas, a la UNEYE, ya él traía la formación de la escuela FANEL. Y por eso no buscó otro lugar, sino el lugar donde estaban atrincherando, donde estaban arrochelando, que estaban juntando hombres y mujeres que seguían pensando como los prometedores, aunque veníamos de diferentes lugares de Venezuela. O cuando entró Noel Grimán, Alexander Segarra, que después se fue a estudiar a Media y terminó siendo ingeniero forestal. Pero es una escuela para la vida, que esa es la última parte del libro, porque me di cuenta que la mayoría de esa gente que formó parte del FANE tiene una vida estable con su familia, de una relación dialógica con la sociedad. Y cosa curiosa, si no estoy mal en la cuenta, más del 60% son profesionales de la educación, dedicados a la educación en el deporte, a la educación en otra área. Es decir, fue tanta la escuela para la vida del FANE que mucha de su gente, además de que rinden tributo a esa historia, se convirtieron en educadores. De manera que, hermanas y hermanos prometeos de todos los tiempos, yo, además de agradecerles su atención, los sigo felicitando y que haya FANE para rato. Bueno, de verdad que es